hoy tocamos una temática que no verás por ahí, pero que es muy necesaria. Así que, por favor, te pido que lo compartas con quien creas que puede ayudar. Y es que verás, el principal problema de muchos autónomos y muchas pymes es que no generan el suficiente negocio ni el suficiente valor añadido. Su única ventaja, y hago así comillas, ventaja competitiva, es que no son capaces ni de pagarse a la persona fundadora o al mismo autónomo o autónoma, no son capaces de pagarse ni el salario mínimo. Y están cobrando menos de lo que deberían. Y esa es la única ventaja competitiva. Y al final, como te puedes imaginar, siempre hay alguien que lo hace más barato. Esto no ocurre ni por el mindset, ni por el perrito que le ladre, ni por ninguna otra chorrada que esté por ahí circulando. Esto ocurre en muchas ocasiones porque la economía cambia, los sectores cambian, o simplemente cuando la persona emprendió no realizó un análisis o lo realizó pero no fue de manera correcta. Y esto es algo que cada autónomo y cada autónoma tiene que reflexionar y tiene que plantearse. ¿Por qué? Porque cuando tú eres autónomo, autónoma, cuando eres freelance, no solamente haces tu trabajo profesional, sino que además te tienes que encargar de las cuentas, te tienes que encargar de los impuestos, te tienes que encargar del marketing, te tienes que encargar de un negocio, mayor o menor, pero te tienes que encargar de un negocio y te tienes que buscar la vida. Y eso al final tiene una responsabilidad. Además de que vas a estar a merced de movimientos del mercado, no tienes nada asegurado. Con todo esto, si no estás llegando ni para pagarte el salario mínimo, un salario mínimo, pero además estás asumiendo todas esas responsabilidades profesionales, empresariales y de estrés e incertidumbre, pues creo que quizá no te conviene. Y es así, no compensa. ¿Por qué una persona sin ningún tipo de formación, como mínimo, cobra eso, termina sus horas, se olvida, no tiene esa preocupación? Y tú que estás asumiendo todas esas responsabilidades, más las inversiones, más los riesgos, no te da ni para cubrirlo. Pues creo que ha llegado el momento de afrontarlo, de sentarse y de plantearse qué estás haciendo. Yo no voy a juzgar a nadie, porque sé que las circunstancias son diferentes, que puede haber muchas casualidades, puede haber muchos momentos del entorno, de situaciones. Es posible que te encuentres en una situación en la que realmente no puedes optar a otra cosa. Bien, lo entiendo, pero eso no te tiene que hacer cegarte y pensar que no hay alternativas y que no hay que buscarlas o que hay que dejar de pelearlo. Pero desde luego hay que plantearse la opción de trabajar para otro clarísimamente, porque de verdad que no compensa ese nivel de esfuerzo, ese nivel de sacrificio, esos riesgos a cambio de algo que no te está dando ni un salario mínimo. Entonces hay que ver de plantearse una transición para llegar a un trabajo digno, por lo menos. Hay que intentarlo. Hay que intentarlo porque si no, cada día esa situación va a ser más dura. Cada día esa situación va a ser peor. Por otro lado, también es posible que, y esto lo he visto en muchos emprendedores, muchas emprendedoras, y es que la gente se quema. Es decir, empieza con unas expectativas, siendo muy buenos profesionales, pero luego se encuentra con que la cosa es más difícil, con que tiene que lidiar con problemas que creía que no tendría que lidiar, con que luego a lo mejor se encuentra trabajando para una clientela que no aprecia el trabajo, que solamente busca precio, que le infravalora,
y al final se va dejando y va perdiendo la motivación. Pierde la profesional y la empresarial puede que no la haya tenido nunca. Esto es algo que hay que hacer la reflexión, es decir, ¿hay suficiente negocio ahí fuera o no lo hay? Si no lo hay que salir, punto. Es así de simple, hay que salir. Hay que salir porque simplemente la situación va a ir empeorando y tu nivel de precariedad va a ir empeorando. Hay que salir, hay que plantearse la salida. Pero en el caso de que de verdad haya negocio, a lo mejor no hay tanta competencia, a lo mejor se puede ampliar, se puede crecer, a lo mejor se puede atacar otros segmentos. En ese caso hay que plantearse el cambiar el modelo de negocio. Y hay que plantearse que hay que luchar bien fuerte y bien duro. No solamente como profesionales, sino también a nivel empresarial. Hay que controlar las cifras, la contabilidad. Y hay que plantearse otro modelo de negocio. Pero durante un tiempo va a requerir volver a estar al 100% como se estaba cuando se empezó. En este capítulo solamente quería llamarte la atención de que si no te da ni para el salario mínimo, que es algo que alguien sin ningún tipo de formación cobra, porque es lo mínimo, que no tienes esa responsabilidad ni esos deberes empresariales, algo hay que hacer. Y te lo tienes que plantear. Y si conoces a alguien, se lo tiene que plantear. Si el negocio ha crecido y no da para el sueldo de la persona fundadora, esa precariedad, un negocio cuando está en marcha y cuando no va, es una máquina de destruir dinero, de destruir capital enorme. Entonces estás ahí en el borde y hay que hacer algo. De nuevo, invito a la reflexión, pero desde luego, ese extra de trabajo, ese nivel de responsabilidad, se tiene que pagar. Y es así. Es así de simple. Se tiene que pagar. Y si no se llega, hay que plantearse cosas. De verdad, hay que pasar a la acción. No pensaba dedicar este podcast a la otra parte, a la parte de, oye, de verdad hay negocio, de verdad hay cosas que no estoy haciendo bien, de verdad ahí fuera hay oportunidades y puedo hacer cosas. No es la idea, simplemente la idea es, por favor, si no te da ni para cubrir el salario mínimo, plantéate las cosas, plantéate algo. Como he dicho en algún otro podcast, como el de la religión de emprender, ya sabéis cómo es la tendencia de mentalidad, mindset, o haz mi curso milagro que va a cambiar y revolucionar. Tenemos que hablar con nosotros mismos. Tenemos que verlo, y yo creo que las personas que estáis ahí sois las personas más indicadas para saber qué es lo que hay que hacer. Que cada cual hable con uno mismo, vea realmente, sea honesto y sincero y vea en qué situación está. Y una vez que lo haya visto, adelante. Porque de verdad, aguantar en una mala situación de precariedad y sin perspectivas de cambiar o de mejorar, solo te hace daño y solamente retrasas el cambio inevitable. Entonces, este podcast es simplemente para hacerte reflexionar o si conoces a alguien, hacerle reflexionar. En fin, hasta aquí el podcast de hoy. Podcast duro, pero muy, muy necesario. Así que por eso, si crees que tienes que compartirlo con alguien, hazlo, porque en la mayoría de medios, redes sociales, estas cosas no las vas a ver. Así que un saludo y toda la suerte del mundo.